La ciencia al plato. Buenas tardes, estamos aquí en estudios de A Ciencia Cierta con el gran Luis Alberto Panisolo. Buenas tardes, Patricia. Hoy no me dice la gran Patricia. Bueno, iba a decir Patricia, la gran Patricia, ¿Cómo cambian las cosas, y no dio cómo tiempo. cambian? No dio el tiempo. Pani, bueno, hoy empezamos con un tema nuevo. Vamos a conocer más detalles sobre el té. Sobre el té. Pero como todo viene con una historia. Viene con un disparador de un posible anacronismo hecho por el productor de películas de siempre. Nuestro productor asociado. Que es despistado. Entonces, la propuesta que les había comentado era, sí, al hacer una película que reviviera la vida de Lady Godiva fue una lady, ni siquiera en ese momento existía el Reino Unido, ni siquiera Inglaterra, era en la ciudad de Coventry, pero en el condado de Mercia, y al parecer su esposo era muy ávido de impuestos. Y entonces ella se había apiadado del pueblo y le había solicitado que rebajara los impuestos. Y lo que para hacerlo lo que hizo fue que se iba a pasear desnuda por las calles de Coventry, montada a caballo, y al hacer eso, entonces, su esposo... Él le puso como condición, si vos paseás desnudo a caballo, yo bajo. Y ella estuvo como de acuerdo, pero a su vez lo que hizo fue ponerse de acuerdo con todos los integrantes del pueblo para que ninguno se asomara cuando ella lo estuviera paseando. Muy astuta. Pero igual estaría cumpliendo con la promesa. Y la cumplió. Entonces, lo que se podría hacer, sería por el año 1040, y entonces, después de haber hecho la cabalgado desnuda, podría ser por finales del invierno, a la tarde, y entonces a las 5 de la tarde al productor se le ocurrió que podría poner en escena después a Lady Godiva reconfrontándose con un té con leche. Perfecto, para recuperar. Al estilo británico. Pero entonces habría que ver si Lady Godiva podría haber tomado una taza de té con leche en ese momento histórico. En ese momento histórico. Entonces, primero ver que el té es la infusión de las hojas y brotes de la planta del té, que es la Camellia sinensis. Entonces, aunque nosotros después le llamamos té a muchas cosas, por ejemplo decimos té de Marsella, té de Yuyos, claro. Entonces, pero en realidad eso sería infusiones. Y el té sería una infusión más, que la infusión es fácil, que es con hojas, brotes, raíces, cortezas de vegetales, verterles agua caliente o sumergirlos en agua caliente y con lo que se extrae, luego beberlo. Es interesante eso. Yo entonces no tomo un té de tilo, tomo una infusión de té. Técnicamente sí, Patricia. Y lo mismo, porque si no, nadie dice un té de té. No, claro. Es el té. Sí. Pero por extensión, pero bueno, es en el habla cotidiana, y entonces a nadie se me ocurre a mí decirle, andar corrigiendo. No, corrigiendo, ¿no? Pero bueno, pero sí, técnicamente es una infusión. El té es una infusión más. Perfecto. Entonces, el consumo del té y el consumo de esa infusión llegó a Occidente por el 1610, cuando la Compañía Holandesa de las Indias Orientales hizo una importación desde China, que es el origen de la planta del té y a su vez del consumo de la infusión del té. Y recién en 1657, en Londres, Thomas Garway, que era el propietario de una cafetería, empezó a vender té como hoja y también como bebida. Entonces, fíjense a todos los integrantes de la audiencia que esto estaría ocurriendo unos 600 años después del paseo de Lady Godiva. O sea que el productor otra vez va a tener que cambiar la escena. Sí, esa escena no. Podría ser, sí, que bebiera una infusión, porque infusiones de hierbas y de vegetales los humanos lo vienen haciendo desde antaño. Claro, pero no un té de té. Pero no un té de té. Ahí está, no un té de té. Entonces, ahí se estaría haciendo. Bueno, entonces, pero vamos a conocer más secretos del té. Claro, y entonces en la infusión del té
no hay una sola infusión del té, porque hay muchas variedades de té. Ujú. Lo que más conocemos aquí en Uruguay es el té negro y el té verde, pero hay muchas más tipos de té, como, que a su vez se identifican por colores, como té rojo, té amarillo, té blanco. Después hay un té verde japonés. Hay muchas variedades y quizás en Oriente hay muchas más. Ujú. Lo interesante entonces es ver qué similitudes y qué diferencias hay entre la infusión de té verde y de té negro. Perfecto. Para empezar, que es solo ver esa diferenciación, es que el color no es el color verde, en el caso del té verde de la infusión, sino el de las hebras, el de las hojas, y no es que la infusión del té negro sea de color negro, sino lo que es de color negro son las hebras. Claro. Bien, y entonces ya ahí la diferencia está en el procedimiento de la elaboración del té, pero no de la infusión, sino de las hebras, o sea, la preparación del producto que se va a utilizar para hacer la infusión. Entonces tiene como varias etapas. Una sería recolectarlas, ahí es igual en los dos casos. No es que se esté recolectando hojas más verdes y hojas más Más negras. sino que se recolectan hojas de té. Pero sí después, muy bien, Vicente, la gran Vicente, es que hay después un marchitamiento. Después se las somete a un marchitamiento. Se dejan que esas hojas se marchiten. Y eso es tanto en el caso del té verde como del té negro. Pero después hay una ruptura de esas hojas que están marchitas. También eso se da tanto en el té verde como en el té negro. Pero después hay una etapa que es diferente, que en el té negro se lo somete a un proceso de oxidación, que en la jerga se conoce como fermentación. Ujú. Igual que había una fermentación en el caso del chocolate. Claro. Solo que en el caso del chocolate sí es una fermentación porque era con presencia de microorganismos. Ujú. Pero en el caso del té, no. Lo que ocurre es una oxidación. ¿Y qué oxidación? La misma que vimos y a que habíamos comentado, que era en el caso del chocolate con la actividad de las polifenoloxidasas, que también vimos que la banana y la manzana cuando se pardean. Entonces también en las hojas cuando del le té, cambia el color. claro, y Mm. también entonces ahí actúan las polifenoloxidasas. Al romperlo, y se ponen en contacto las enzimas y otras sustancias, y se van a desarrollar una serie de productos químicos que no estaban originalmente en el té. Y luego, para cortar ese proceso, hay una etapa que es un tratamiento térmico, que se puede hacer de diferentes maneras. Se puede hacer con vapor o en un wok, los chinos lo hacen en un wok, y entonces con ese tratamiento térmico se destruyen las enzimas, las polifenoloxidasas, y se detiene el proceso ese de la oxidación que es en el té negro. Y ese proceso también térmico se da en el té verde para evitar que empiecen a actuar las polifenoloxidasas, porque con la ruptura también podrían. Entonces, en el caso del té verde no se permite que haya oxidación, o si llega a haber que sea muy, 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 muy poca. Esa es como la mayor diferencia entre Esa- los dos. Exactamente. Esa sería la gran diferencia entre el té verde y el té negro. Y bueno, entonces después, así hay un proceso que es de secado, que también puede ser un secado al sol tradicional o en secaderos industriales, pero ahí tanto el té verde como el té negro se vuelven a secar. Entonces la etapa importante que diferencia uno de otro es la etapa esa donde se están oxidando. Bien. Y entonces ahí podemos ver que todo este proceso va a estar influyendo en características de la infusión. Ujú. Entonces, veamos, una de las características de la infusión, vamos a empezar por el sabor, aunque lo primero que vemos quizás percibamos del té sea el aroma y el color. Pero empecemos por el sabor. Me va a resultar a mí más fácil empezar por el sabor para ir enganchando en los efectos de las transformaciones con la composición del té. Entonces, el sabor del té es amargo. Del mismo modo que también es amargo el sabor del café o del mate. Ujú. Y bueno, uno de los principales responsables de que el té tenga un sabor amargo es la cafeína. ¿La cafeína? El té tiene cafeína.
hasta no hace mucho tiempo se le llamaba teína, del mismo modo que también en el mate se habla de mateína. Mateína. En realidad no es ni mateína ni teína, sino que es cafeína, porque es exactamente la misma sustancia. Es como llamarlo de forma diferente según cuál sea su origen, claro, pero es la misma sustancia. Entonces, el primer nombre que se adjudicó a esa sustancia fue cafeína. Entonces, en los otros también es cafeína. Pero muchos también dicen, el té tiene teína, el mate tiene mateína, la bebida guaraná tiene guaranina. No, todas tienen cafeína. Y la cafeína da un sabor amargo muy intenso. Pero, además, en el té y en el té verde hay una sustancia que se llaman polifenoles. Un nombre genérico, hay muchas, y entre ellas están las catequinas. Y esas catequinas también dan sabor amargo. Ahora, esas catequinas, cuando son sometidas al proceso de oxidación en la obtención del té negro, se convierten en otros polifenoles, se transforman, que son las teaflavinas y tearubiginas. ¿Ven? Hoy estoy como hoy está para decir raro. Nombres raros, y entonces mucho más van a decir, esto me lo están diciendo como si estuviera en la clase, pero bueno, se llaman así. Se llaman así. Entonces, también yo les podría decir, se forman una sustancia, se transforma en otra sustancia, entonces el coso, la cosa. La cosita, claro. No lo digo. Pero y entonces, estos polifenoles también contribuyen al sabor amargo del té. Pero entonces, tanto el té verde como el té negro son amargos. Bien. Bien. Lo que tenemos ahora es un problema grande. Tenemos que cortar porque se nos va el tiempo. Perfecto. Y se nos enfría el té. Claro. Así que vamos a proponerles a nuestros oyentes que la semana que viene vamos a seguir conociendo más sobre el sabor y sobre algo que me llamó mucho la atención, que es la astringencia. Exactamente. Que a muchos lo atribuyen como un sabor, pero no es exactamente un sabor. Bueno, ya nos vamos a enterar de qué se trata. Pero antes de irnos, ¿a quién le dedicamos? Bueno, esto se lo voy a dedicar a mis primas, Mary y Evel, que me escuchan, pero en Buenos Aires. ¿Tenemos audiencia internacional? Me siguen en Buenos Aires. Sí, están todos siempre pendientes de la columna de los sábados. ¡Qué cogote! Y también a mi prima Ana María, que está en el mejor de mis recuerdos. Bueno, un beso para todas ellas entonces y el recuerdo de Desde a Ciencia Cierta. Gracias, Pani. Gracias a ti.